Feliz y bendecido día, queridos hermanos y amigos que nos honran con escuchar y ver nuestra transmisión en esta mañana. Queremos desear para ustedes un feliz día en medio de esta situación que nos tiene bastante afectados de muchas maneras. Nos ha afectado esta situación que se ha dado, pero tengamos la paciencia, la paz que Dios puede dar en nuestros corazones. Así de que reciban un saludo cordial, afectuoso, en el amor del Señor Jesucristo, de parte de Iglesia Bautista Getsemaní, ubicada en Good Haven, New York, en el condado de Queens, y su pastor Rogelio López. En esta mañana queremos hacer una oración pidiendo al Señor su bendición para cada familia de nuestra iglesia y para que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender lo que la palabra de Dios nos revela y tener un conocimiento más amplio de lo que Dios nos da a conocer a través de este santo libro. Queremos pedir entonces, por favor, si fueran tan amables, de acompañarme en esta oración que vamos a hacer, pidiendo la dirección del Señor para comprender mejor su palabra. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por este día de vida que nos has dado a todos y cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por las familias que han recibido bendición de parte de ti. Pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas bendiciendo sus vidas, que, Señor, donde hay enfermedad, tú sigas sanando, donde hay, Señor, desaliento, tú sigas fortaleciendo, sigas dando esperanza. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos ilumines con tu Espíritu Santo, ahora que vamos a tomar un tiempo para escudriñar tu palabra y nos dé la comprensión necesaria a través de él. También te rogamos, Señor, que bendigas a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, a todas las personas que están involucradas en velar por el bien de otras personas, de salvar vidas. Te rogamos que tú les asistas y que les ayudes, Señor, a preservar sus vidas, sus cuerpos, para no contaminarse con este virus. Ten misericordia de los que están hospitalizados, Señor. Ayúdales, Señor, a recibir un toque divino de sanidad ahí en el lecho de dolor y permite que muchos se puedan restablecer para gloria de tu nombre. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos permites experimentar en medio de estas crisis. Gracias por tocar los corazones de muchas personas para compartir y suplir ciertas necesidades de los necesitados. Ayúdanos, Señor, para que haya en cada uno de nosotros esa compasión, ese deseo de servir, ese deseo de colaborar, de ser de bendición para otras personas. Ahora, Padre, pedimos una vez más nos ayudes para comprender lo que revelas en este santo libro y que todo este conocimiento nos ayude para mantener una fe firme en tu palabra, una fe firme en tu poder, una fe firme en las promesas tuyas. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, les invito para que en esta mañana abran sus Biblias. Ahí en casita, usted está con su familia, están sus hijos, llámenlos para que se acerquen y que empecemos a escudriñar la Sagrada Escritura. Vamos a tener una lectura bíblica en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Y el tema de esta mañana que vamos a desarrollar en base al conocimiento bíblico es conociendo la Biblia. El tema es conociendo la Biblia. Y estamos basados en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Y la palabra del Señor, abra su Biblia ahí, por favor, acérquese al que tiene Biblia, o usted que tiene Biblia, acérquese al que no tiene, para que todos compartamos y nos interesemos y nos demos cuenta de lo que Dios nos revela en este santo libro. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es lo que Dios nos dice en este santo libro a través del apóstol Pablo. Pero antes de entrar en detalles de lo que nos está revelando aquí, sobre lo que será la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos y la traslación de los muertos y vivos en la fe del Señor Jesucristo para el cielo, quisiera que viéramos un momentito en el libro de Daniel, porque todo esto es un complemento de lo que se reveló muchos años antes, y esto es el evento que va a suceder en el futuro. Lo que estamos esperando es que se cumpla esto que hemos leído en este pasaje, en esta hora. Y eso es lo que en el programa de Dios se va a desarrollar. Ese es el paso siguiente. Dios va a recoger su iglesia. Por eso se llama el arrebatamiento. Dios va a venir por los que son de fe en Cristo Jesús. Y ese es el paso que está dentro de lo que Dios nos da a conocer, dentro de su programa, dentro de su plan. Pero para poderlo comprender tenemos que ir al trasfondo de esto. Y vamos a tocar unos textos para que usted los tenga, se los voy a dar. La explicación no va a ser muy amplia porque yo quiero que usted sea el que investigue, que usted se interese y venga a la Biblia. Por eso el tema es conociendo la Biblia. Usted la debe conocer por usted mismo. Es usted el que debe escudriñar la Sagrada Escritura. Y solamente le vamos a ayudar para ir llevando la secuencia. Y usted va tomando en consideración lo que Dios le está diciendo. Y eso le va a servir para formar convicción y estar firme en lo que cree. Así es de que vamos a ir ahí al profeta Daniel, libro del profeta Daniel. Por favor, vamos al capítulo 9, los versos 23 al 27 vamos a leer en esta ocasión. Daniel capítulo 9, versos 23 al 27. Y dice de la siguiente manera: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es lo que reveló el profeta Daniel. Y todo esto hasta ahorita se ha cumplido, menos la semana 70. Porque tiene que ser levantada la iglesia antes de que eso suceda. Y vamos a ver algo como referencia que nos da la Sagrada Escritura. Así es de que si vamos al capítulo 2 de Daniel, y ahí tenemos este libro en nuestras manos abierto, usted puede ir al capítulo 2 y ahí se va a dar cuenta que nos da algunas orientaciones también en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 2 hay unas referencias con respecto a lo que es el acontecimiento futuro en el mundo. Y ahí tenemos en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo
capítulo 2, versículo 31, no, perdón, 37 al 45 está más definido lo que va a suceder en el futuro. Pero usted puede leer todo el capítulo y eso le va a ayudar a tener todos los contextos apropiados y convenientes para comprender lo que Daniel está diciendo y lo que se está llevando a cabo en estos tiempos y lo que está por suceder en lo futuro. 37 al 45 del capítulo 2 dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no unirán el uno con el otro. No se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la misma manera, nos dice el verso 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea que Dios está revelando algo a este rey Nabucodonosor, y lo hace a través de Daniel, y le presenta todo el futuro de lo que será la historia de la humanidad. Y si usted va a la historia universal, va a comprobar que todo esto es una realidad. Porque aquí, en esa descripción que le da en el capítulo 2 de una imagen que soñó el rey Nabucodonosor, están descritos los imperios que iban a gobernar el mundo y que lo han gobernado y está registrado en la historia universal. El imperio babilónico, el imperio Media y Persia, el imperio griego y el imperio romano, que es el último que gobernó y que va a resurgir. Por eso habla ahí de que van a juntarse los dedos de los pies que se describen en esa imagen. Se está refiriendo a 10 reinos que se van a formar, y eso está por acontecer. Eso todavía no ha sucedido, está por acontecer. Pero hay más descripciones bíblicas al respecto. Y eso no puede acontecer si la iglesia no es levantada. Así es de que usted puede comprobar a la luz de la Biblia y a la luz de la historia universal que la Biblia dice la verdad. Esos imperios ya tuvieron su tiempo y su gobierno. Babilonia, Media y Persia, luego Grecia y por último Roma. Y eso se ha cumplido. Y como decía, la historia universal lo confirma. Confirma lo que la Biblia reveló muchos años antes de que esto sucediera. Y aquí tenemos la prueba en el libro del profeta Daniel. Luego se describe la restauración, como leímos ahí en estos últimos versos, la restauración del reino del imperio romano a través de 10 naciones de donde va a salir el anticristo. Así es de que esto sucederá después de que la iglesia sea llevada al cielo. Volvamos a Daniel 9, 23 al 27, porque quiero aclararle algo, que a veces hay mucha confusión y eso a veces saca de contexto lo que es el programa de Dios, y que no debemos alterarlo, porque debemos estar en lo que la Biblia dice. La verdad de la Biblia es una y esa verdad se debe mantener.
Así es de que ahí en los versos 23 al 27 se nos describió, se nos está hablando, usted se fijó que habla de las semanas. Y son 70 semanas programadas para el pueblo de Israel. Pero solo se han cumplido 69 semanas. Y esto está refiriéndose a semanas de 7 años cada una. Entonces 7 semanas desde el edicto del rey Artajerjes hasta la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ese fue un periodo, 7 semanas de 7 años. Y luego describe aquí el pasaje de Daniel 9, 23 al 27. 62 semanas, otro periodo que se desarrolla hasta que el Mesías en la semana 62 se le quita la vida. Y acuérdese que vimos hace unos días atrás que Cristo entró montado en un hijo de asna, en un burro, en un asno, el día domingo que se conoce como el Domingo de Ramos. Él entró a Jerusalén. Y luego, pasada esa semana, lo crucifican en esa semana y resucita el día domingo, el domingo de resurrección, y así se ha quedado. Porque Dios especificó en su programa los acontecimientos y los días que iban a suceder. Así es de que podemos comprender eso a la luz de este libro del profeta Daniel. Entonces, si usted suma 7 semanas más 62, le va a dar 69. Y eso ya se cumplió. Entonces, falta una semana, que es la semana 70, que no se ha desarrollado todavía. Porque hay algo que no permite que se desarrolle hasta ahora. No se puede desarrollar esa semana hasta que la iglesia sea levantada. Y ahí vamos ahora, vamos al texto que leímos al principio, que es Tesalonicenses. Vamos a Primera Tesalonicenses, al capítulo 4, que leímos anteriormente. Vayamos ahí, ya tenemos un contexto de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y este es el acontecimiento que está por suceder dentro del programa de Dios. Así es de que decía pues que no se puede desarrollar hasta que la iglesia sea levantada. Y vea usted 2 Tesalonicenses. Vamos a pasar a 2 Tesalonicenses un momentito para ver ahí en el capítulo 2 los versos 3 al 9. Hay una descripción también que nos puede servir, que nos ayuda para comprender lo que estamos diciendo y usted tenga, como tenemos el tema de hoy, un conocimiento de la Biblia. Conociendo la Biblia es el tema de hoy. Y eso estamos haciendo, conociendo qué Dios nos ha revelado, qué ha pasado en la historia del mundo y qué está por suceder. Así es de que vaya ahí al capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Vamos a leer los versos 3 al 9. Vea la recomendación del apóstol, porque ahora hay mucha cosa que no es correcta. Por eso usted debe conocer su Biblia. Yo debo conocer la Biblia, usted debe conocer la Biblia. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, oiga esto, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a suceder en el tiempo de la tribulación. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con ustedes, dice el apóstol Pablo, os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto es lo que dice la Sagrada Escritura. No puede empezar a funcionar la semana 70, porque la iglesia está aquí y está el Espíritu Santo. Y hasta que sea quitado de la tierra, entonces podrá ejercerse y aparecer el anticristo. Y se lleva a cabo todo lo que nos describió Daniel en el capítulo 2, en el capítulo 7 de Daniel. Ahí hay descripciones que nos ayudan también a comprender todo esto. Son 3 capítulos que usted tiene que considerar muy detenidamente en el libro de Daniel. Capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 9. Así es de que luego usted viene a comprender lo que nos dice el Señor en su palabra, aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Ahora vamos a considerar algo sobre lo que leímos de esta porción bíblica. Recordemos que 1 Tesalonicenses es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo y lo hizo aproximadamente en el año 50 a 51 después de Cristo. Y le escribe a los hermanos allá en Tesalónica, le escribe a estos cristianos con el propósito de alentarles, de alentar a estos creyentes en su fe, recordándoles que la santificación era la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, dentro de lo que describe en esta carta, está corrigiendo las equivocaciones en cuanto a los acontecimientos del final de los tiempos. Porque siempre en todas las dispensaciones, en todos los tiempos, ha habido gente que adultera la enseñanza bíblica. Y por eso es mejor, es recomendable, y es la recomendación apostólica, que cada uno escudriñe su Biblia, que conozca la Biblia, para no dejarse llevar por enseñanzas que no son correctas o que no están en contexto de lo que la Biblia dice. Y entonces él trata de corregir esas equivocaciones y que tengan también la seguridad de que los creyentes no están destinados a la ira de Dios. Veamos ahí un momentito en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, el verso número 9. Y ahí les confirma él esto. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no pasará por la gran tribulación. La ira de Dios se va a desatar sobre el pueblo de Israel, como lo dice la Sagrada Escritura, por haber rechazado a Jesús. Recuérdese usted, querido hermano, en los contextos escriturales, cuando Jesús fue apresado por los líderes religiosos, se lo presentan a Pilato, y Pilato no encuentra absolutamente nada que justifique que Jesús sea llevado como un delincuente. No tiene nada que lo pueda acusar o evidenciar que merece ser tratado de la manera que lo habían tratado. Y el pueblo de Israel dijo, no, crucifica a este, crucifícalo y deja libre a Barrabás. Y la sangre de este, dijeron sobre Jesús, la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces hay algo que Dios no les puede perdonar. Y Dios, acuérdese que cada uno de nosotros, cada ser humano que está aquí y que conoce del plan de Dios, que conoce del amor de Dios, que conoce lo que significa que Cristo haya venido a esta tierra para darle salvación, para darle vida eterna, para darle perdón de pecados, y lo rechaza, usted está en contra de Dios. Usted rechaza lo que Dios hizo por usted y lo rechaza voluntariamente porque no quiere aceptar que Dios le da una oportunidad para ser transformado, para ser una nueva persona. La mayoría de personas rechazan ese ofrecimiento, ese beneficio que Dios les quiere dar. Y eso pasó con Israel. Rechazó a su Mesías y tendrán que ser disciplinados por eso. Y eso va a acontecer en la semana 70. Pero sigamos con nuestro texto, que es el que nos ocupa ahora, porque tenemos que estar nosotros los cristianos en este tiempo de esta situación tan difícil que se ha vuelto lo de esta pandemia. Muchos están desesperados, otros están deprimidos, otros tienen otras clases de pensamiento, pero el cristiano debe estar sobrio en su manera de pensar, sobrio en su manera de reaccionar, sobrio en todo lo que es su personalidad y confiando en ese Dios que le ha dado la vida
y que no lo ha abandonado y que le va a proveer en medio de todas las circunstancias, por difíciles que sean. Dios siempre va a proveer para que usted, para que sus hijos, para que su pueblo, para que todos los que somos de la fe en Cristo Jesús tengamos lo que es necesario. Él ha dicho, ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Él dice también, no temas, no desmayes, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y Dios nos va a proveer de alguna manera. No desmayemos, únicamente confiemos, dependamos, aprendamos. Estas circunstancias nos deben enseñar a aprender a depender de Dios. Y esa va a ser nuestra experiencia y luego saldremos victoriosos para la gloria del Señor. Así es de que confiemos en el Señor y aquí, en su palabra, ella nos da aliento. Si usted se da cuenta, el verso 18, cómo termina este pasaje, es tremendo lo que Dios nos está diciendo. Decía pues de que les escribe el apóstol para que tengan aliento, para que tengan consuelo, para que tengan fortaleza, para que sepan y se mantengan en la santidad que Dios demanda del pueblo de Dios, para corregir las equivocaciones de lo que será el futuro y hacerles ver que no están destinados para castigo, sino para ser bendecidos. Ya lo vimos en el capítulo 5, verso 9. Así es de que Dios le dio al apóstol Pablo una revelación. Y es una revelación muy especial acerca de la resurrección de los cuerpos de los creyentes. De eso está hablando aquí también. Porque los hermanos estaban pensando, bueno, ¿qué va a pasar si todo esto viene para nosotros? Este beneficio lo vamos a tener nosotros. ¿Qué va a pasar con los que ya murieron? Ellos quizás se van a perder esta bendición de Dios. Pero Pablo les dice que no. Y eso es lo que estamos tratando de considerar en esta mañana. Como decía, pues Dios le dio una revelación especial al apóstol Pablo y dándole a conocer acerca de la resurrección de los cuerpos de los creyentes que experimentaron la muerte. Y esto nos asegura que la muerte, porque él está, con estas palabras, nos está asegurando que la muerte no es el final. El sepulcro tampoco es el final. El cuerpo duerme, por así decir, pero el alma del que ha muerto va con el Señor. Por eso Pablo dice en una de sus enseñanzas, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Así es de que cuando el Señor venga, ¿verdad?, traerá las almas, y usted se fijó que esto dice aquí, traerá las almas, ¿verdad?, de los que ya murieron. Van a venir con Jesús, porque por eso le decía, Pablo estaba seguro, y es una promesa bíblica, cuando dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y esto nos lo confirma. Dice que van a venir las almas de los que ya murieron con Jesús a esta tierra, en ese momento, a recibir sus cuerpos en gloria. Por eso cuando vamos a 1 Corintios dice que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Los sepulcros se van a abrir. Los cuerpos de los hermanos van a salir, van a surgir ahí glorificados. Se van a unir con sus almas y sus espíritus y van a formar la unidad que es el ser humano. El ser humano está compuesto. Es una unidad compuesta de tres. Tiene alma, tiene espíritu y tiene cuerpo. Y eso es una unidad del ser humano. Así es de que eso se une para poder estar completo en lo que es el futuro, de lo que es estar en la presencia del Señor en el futuro. Así es de que decía pues que el Señor viene, traerá las almas con Él y resucitarán los cuerpos en gloria, uniendo cuerpo y alma en un solo ser para compartir la gloria de Dios y la gloria de Cristo para siempre. Entonces la resurrección de Cristo manifestó lo que ocurrirá con los que duermen en Él. Así como Él resucitó, y aquí en Efesios nos da garantía de eso también, que el supereminente poder de Dios, así como resucitó a Cristo, resucitará nuestros cuerpos también. Y aquí nos está dando a conocer el apóstol que eso va a suceder. Es el paso que sigue en el programa de Dios. Es el evento que continúa en la historia humana. Entonces decía pues que la resurrección de Cristo está manifestando lo que ocurrirá con los que duermen, que son de fe en Él. La palabra del Señor que el apóstol Pablo recibió, esa palabra que el Señor le manifestó, le dio a Pablo, dándole a conocer todo esto, ¿verdad?, está relacionada con lo que se denomina por este resucitar de los muertos, esa transformación de los que estén vivos. Eso se denomina dentro de lo que es el contexto de la palabra del Señor y que le fue dado a Pablo, el arrebatamiento. Y la palabra arrebatamiento tiene otro significado que nos hace comprender, para comprender mejor el arrebatamiento, podemos decir
en unas palabras más comunes, es llevar de repente. Por eso es que la venida de Cristo no tiene ninguna señal. La Biblia no nos dice va a haber estos acontecimientos primero para que ustedes sepan que va a venir por ustedes. No nos dice eso. La Biblia dice que va a ser algo sorprendente. Y por eso nosotros siempre, cada vez que amanecemos, cada vez que nos vamos a dormir, cada vez que estamos en el tiempo del día, estamos pendientes de que quizás en ese momento Cristo puede venir por nosotros. Y eso va a ser así. No tenemos nada que nos indique que Él va a venir. Por eso se llama que es algo, como le dijéramos, va a ser algo sorprendente. Nos va a llevar de repente. Es inminente la venida de Cristo Jesús. En un tiempo menos esperado, Él viene. Por eso tenemos que estar listos, preparados, conscientes, sobrios en lo que va a ser nuestro futuro. Decía pues que el arrebatamiento significa llevar de repente. Ese es el otro significado. El apóstol alude a este suceso como si se tratara de un misterio, una verdad previamente oculta que ahora se da a conocer. Cuando usted voy a hablar un poquito de esto nada más para darle una referencia. Cuando usted analiza las 70 semanas descritas en Daniel, ahí no aparece parte de esto, no se insinúa nada de eso, porque ese era un misterio que Dios tenía y se reveló hasta que Cristo vino a esta tierra y Él resucitó. Y entonces se forma la iglesia. Y ahí estamos en el periodo de la iglesia. Y se forma el periodo que se conoce también como el periodo de la gracia de Dios. Estamos en la gracia de Dios. Por eso decíamos hace unos días en una de nuestras explicaciones bíblicas que el día sábado lo han tomado los judíos muy especial. Y gracias a Dios por eso han sido muy obedientes en ese sentido. El día sábado es el día que está relacionado, está vinculado con la ley mosaica. Y ellos se mantienen en la ley mosaica. Y no han querido recibir a Cristo. Y la gracia del Señor se vincula con el día domingo. Porque ese día fue que Cristo entró a Jerusalén. Y ese día fue el día que Cristo resucitó. Más que todo fue el día que resucitó. El que se ha tomado como un día muy especial. Y la iglesia lo ha tomado como el día de descanso, el día de dedicarse a glorificar, a alabar y adorar al Señor. Y es lo que hacemos todos. Así es de que, todos los cristianos, pues. Así es de que, decía pues de que él está aludiendo a este suceso como un misterio, pero ha sido revelado aquí en el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos toda la descripción de lo que es el proceso de la iglesia. Ahora, si usted se da cuenta en ese sentido, analizando lo que es la vida de la iglesia, por así decir, la iglesia empezó en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. Ahí se dan las descripciones y lo que sucedió y cómo se fue llevando a cabo el proceso de la iglesia. Y cómo también en este tiempo de la gracia, en el tiempo de la ley estaban excluidas otras naciones, eran pocas las que podían entrar hasta hacerse prosélitos judíos a formar parte del judaísmo. Pero cuando Dios permitió que en Cristo hubiera libertad para poder venir todos a ser beneficiados, esa es otra cosa que los judíos no aceptan. Pero la Biblia sí da a conocer eso. Ahora Dios se dedicó a los gentiles. ¿Y cómo lo hizo? Así como se manifestó a los judíos con el tiempo y el día de Pentecostés, dándoles la capacidad de que el Espíritu Santo viniera a formar parte de sus vidas y se manifestara a través del don de lenguas, de idiomas, porque podían hablar en otros idiomas y era entendido el mensaje de Dios en ese tiempo. También sucedió que un judío como el apóstol Pedro, judío de judíos igual que Pablo, todos ellos eran judíos, todos los apóstoles eran judíos, pero todos ellos comprendieron el plan de Dios y obraron y actuaron como Dios estaba indicándoles que lo hicieran. Les costó porque sufrieron, porque los mismos judíos los rechazaron y los trataron muy mal. Pero ahí Pedro, para que veamos que a los gentiles también Dios les dio ese beneficio, les dio esa oportunidad, Pedro va a predicar allá a la casa de Cornelio, porque Cornelio fue tocado por el Espíritu Santo, fue tocado por Dios y llamó a Pedro para que le fuera a explicar. Y muchos de los que estaban ahí eran gente gentil, no eran judíos de nacimiento, no eran judíos por nacionalidad. Así es de que ellos, ahí se les abrió la puerta para ser bendecidos por Dios. Y al igual que como recibieron el Espíritu Santo los judíos, lo recibieron los gentiles y hablaron en otros idiomas también. La misma cosa. Por eso Pedro después, cuando presenta su informe en un concilio que tuvieron los apóstoles, él declara que no podía él oponerse a lo que Dios había manifestado ahí.
Y habían evidencias, habían pruebas. Así es de que los gentiles también vinieron a formar parte, y por eso en Efesios se nos hace ver que Dios hizo de los dos, de los gentiles y los judíos, un solo pueblo en Cristo Jesús. Bien, espero que esto le ayude como referencia a mi querido hermano con respecto a esto de este misterio que se ha aclarado, porque es una verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento. Luego en el verso 17 se refiere a la transformación de los creyentes que estén vivos. Está hablando de la resurrección, pero en el verso de los muertos, pero en el verso 17 vea lo que nos dice. Luego nosotros, Pablo esperaba estar vivo, pero no fue así. Pero nos deja esta enseñanza de lo que era su fe, lo que era su convicción y lo que debe ser la nuestra. Luego nosotros los que vivimos, dice él, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, unos van a resucitar, Cristo trae sus almas, se resucita ahí su cuerpo, se unen, y nosotros, si es que estemos vivos, lo mismo podemos decir nosotros ahora, si estamos vivos en ese momento, seremos transformados. ¿Y por qué va a haber esa transformación? ¿Por qué tiene que suceder eso? Porque recuérdese que la Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso Dios nos va a hacer un acto milagroso de transformación y capacitarnos con un cuerpo glorificado, al igual que el de Cristo, para subir y estar allá con Él en el cielo. Así es de que resucitan los cuerpos de los hermanos que se unen con su alma y espíritu. Somos transformados los que estemos vivos y trasladados para estar con el Señor para siempre en el cielo. Gloria al Señor, aleluya. Goces, hermano. Disfrute de lo que Dios tiene preparado para usted. Que sea un gozo. Por eso se dice en la Biblia que nosotros tenemos que tener el gozo de nuestra salvación siempre activo. Y el gozo de nuestra salvación no se puede acabar, no se puede diluir. Es un gozo que permanece para siempre. Así es de que espero que usted se empiece a disfrutar de eso que Dios le ha dicho y se sienta gozoso de ser uno de los escogidos, de ser uno de los que va a experimentar estos beneficios que solo Dios nos puede dar de una manera maravillosa, sin que nosotros lo merezcamos, sin que hayamos hecho ningún mérito para obtenerlo, porque es la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios es bien importante y debemos saberla valorar y debemos saberla conocer. Acuérdense que el apóstol Pedro nos dice una recomendación en su carta, en su segunda carta, dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante. Usted tiene que tener conocimiento. Por eso el tema de hoy es conociendo la Biblia. Cuando usted conoce la Biblia, usted va a disfrutar de muchas cosas maravillosas y se va a gozar de lo que Dios ha hecho por usted y en usted. Pero preguntémonos, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es el cumplimiento, querido hermano y hermana, de la oración del Señor Jesús. Vea, por eso le digo, todo tiene ciertos contextos que nos ayudan a comprender mejor y a estar en una mejor condición y en un mejor fundamento de lo que creemos. Y ve aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el verso 24. El verso 24 de Juan dice: el Señor Jesucristo, hablando con el Padre en oración, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se siente usted, querido hermano? Que Cristo anhele que usted esté con Él. ¿Acaso no nos llena de gozo eso? Y aquí vemos en este texto que hemos leído, y que usted lo puede seguir leyendo después, más detenidamente, vemos que la voluntad del Señor está claramente expresada con sus palabras. ¿Y qué es lo que Jesús está expresando que nace de su corazón? Que los suyos, a quienes compró con su preciosa sangre, estén en su presencia, para que ellos puedan finalmente contemplar su gloria. Ese es un privilegio que tenemos nosotros. Gloria al Señor por eso, mi hermano, mi hermana. Entonces el arrebatamiento es nuestra transformación a la imagen de Jesús. Acuérdese que
en Primera de Juan, vamos a ir ahí un momentito también para que veamos lo que la Biblia nos dice y nos gocemos de lo que Dios nos ha brindado. Y como digo, por su gracia, por su gracia. Allá en Primera de Juan capítulo 3, verso 2, ¿qué nos dice? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Por eso decía que el arrebatamiento es nuestra transformación a la imagen de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Gócese, querido hermano, de lo que usted es en Cristo Jesús. Y podemos proclamar con confianza que el arrebatamiento cumple la promesa bíblica. El arrebatamiento es un cumplimiento de la promesa bíblica. Así es de que tenemos que estar seguros, firmes en nuestra fe. Y en medio de esta situación difícil que viene, mantengamos el aliento, la fortaleza que Dios nos da. Otra cosa que podemos preguntarnos, ¿por qué es necesario el arrebatamiento? ¿Por qué es necesario el arrebatamiento de los creyentes? Es necesario, queridos hermanos, para poder permitir que el pecado alcance su cumbre. Porque el pecado aún no ha llegado a la, digamos, a la altura o a la capacidad, o al nivel, mejor dicho. No ha llegado al nivel que Dios espera que llegue para hacer su juicio. Entonces la iglesia va a ser quitada. Imagínese si ahora, analice usted la vida de una persona sin Cristo. Es una vida perdida, es una vida descarriada. Es una vida que no tiene sentido, es una vida que no tiene propósito. Es una vida que se vive en medio de mucha inmoralidad, de irrespeto. Una vida que no tiene, como le dijera yo, barandales que le eviten descarriarse. No tiene ninguna, no tiene ley, por así decir. Se vive sin ley. Se vive haciendo lo que a uno le place, lo que uno quiere hacer, perjudicar a quien quiera perjudicar, hacer daño donde quiera hacer daño. Es una vida descarriada completamente. Y si ahora nosotros vemos eso y aún no se ha desarrollado al nivel que se debe desarrollar, imagínense, mi hermano, cuando la iglesia ya no esté, y es lo que la Biblia nos dice, y lo vamos a ver de hecho un momentito, la iglesia cuando sea quitada va a haber un libertinaje al 100% y el mundo va a vivir en una situación bien crítica. Y si ahora hay crímenes, en ese tiempo van a ser peores. Si hay robos, van a ser peores. Si hay malas conductas, van a ser peores que las que ahora hay. Así es de que es necesario, pues, para que el pecado llegue al nivel que Dios espera que llegue para poder hacer su juicio. Porque la iglesia, acuérdense que Jesucristo dijo que nosotros los creyentes, que la iglesia, somos la luz del mundo. Nosotros iluminamos este mundo de inmoralidad, de oscuridad espiritual. Y somos la sal en esta tierra. Entonces, la iglesia es la luz del mundo. Cuando la iglesia, la luz, se haya ido, el pecado podrá desarrollar completamente su potencial maligno. Dios no puede enviar su juicio destructivo sobre el mundo debido a que la medida del pecado aún no ha sido cumplida. Por eso le decía, no ha llegado al nivel que debe llegar. Pero cuando llegue, Dios va a hacer su juicio destructivo. Y de eso trata la semana 70 de Daniel. Así es de que la iglesia será llevada y entonces el pecado alcanza su nivel y Dios desarrolla su juicio destructivo. Por eso es necesario el arrebatamiento, para que esto suceda. Es necesario también para permitir que el anticristo sea revelado, como nos dijo ya segunda Tesalonicenses, pero lo vamos a ver. Es necesario, pues, para que permita el arrebatamiento, es necesario para permitir que el anticristo sea revelado. Él no podrá tomar su lugar hasta que la iglesia haya sido quitada del mundo. Vamos a ver aquí en segunda Tesalonicenses, una vez más, vamos ahí a Tesalonicenses,
un momentito porque estábamos en Juan. Vamos ahora a Tesalonicenses. Ahí nos dice la palabra del Señor algo que nos ayuda a complementar lo que estamos explicando, lo que estamos tratando de comprender, porque estamos conociendo la Biblia. Ahí en 2 Tesalonicenses, vamos al capítulo 2 y el verso 7 nos habla sobre eso. Ahí nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esta es una referencia al Espíritu Santo. Él está deteniendo que toda esta impiedad, que toda esta clase de pecado, frena el pecado que hay en el mundo. Pero cuando sea quitado, y acuérdese otra cosa muy importante, ¿dónde está morando el Espíritu Santo? Él mora en usted, en todos los creyentes que son de fe, en todos los que han sido sinceros en su arrepentimiento, viniendo a la fe de Cristo Jesús, creyéndole a Dios. Por eso les decía que la palabra creer es básica, es importante en toda la Biblia. Todos los que somos de fe en Cristo, todos los que hemos venido por fe en arrepentimiento, entregándonos a Cristo y dejando que Él gobierne nuestras vidas, todas estas personas tienen ese beneficio. El Espíritu está con ellos. El Espíritu está con ellos. Fue un don que Dios nos dio, el Espíritu Santo. Y por eso, hasta que Él no sea quitado, entonces si quitan al Espíritu Santo, se tiene que ir a la iglesia. Y si se va a la iglesia, se va el Espíritu Santo. ¿Comprendemos ahora, mi querido hermano, mi querida hermana? Así es de que aquí está claro en la palabra del Señor. No tenemos dudas de eso. Y es lo que estamos esperando, que Cristo venga por su iglesia. Así es de que decía pues que es necesario para poder permitir que el anticristo pueda surgir al quitarse el Espíritu Santo de esta tierra. Es necesario también el arrebatamiento, debido a que la palabra de Dios debe ser cumplida. Y vamos ahí a 1 Corintios un momentito, mi hermano, mi hermana. Vamos a 1 Corintios un momentito para que veamos esto que estamos diciendo, para corroborarlo a la luz de la Biblia. Capítulo 15, me parece que es de 1 Corintios, verso 54, nos da una descripción. Dice, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por eso decía que es necesario que suceda el arrebatamiento para que la palabra de Dios se cumpla, tal como dice aquí, que vamos a ser resucitados, los muertos en Cristo, vamos a ser transformados los que estemos vivos, y ese es cumplimiento de la promesa bíblica. Se cumple la palabra del Señor. Entonces el arrebatamiento es necesario por esta otra razón. Acuérdense que también en esta resurrección está manifestándose algo muy importante dentro de un trasfondo de lo que fue la resurrección de Cristo. Jesús, cuando resucitó, derrotó los poderes de Satanás, derrotó la muerte en la cruz del Calvario, y su victoria sobre la muerte no ha sido transferida a su cuerpo, que es la iglesia. Y eso es lo que está pasando, lo que va a pasar en ese momento. Es lo que nos está escribiendo la Escritura. También toda esa victoria se traspasa, se transfiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos los creyentes, somos su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia, nosotros su cuerpo. Y todo eso se va a llevar a cabo para cumplir lo que la Biblia dice. Entonces, también otra cosa muy importante, querido hermano. El arrebatamiento no es la última resurrección. Recuérdese que el arrebatamiento es la primera resurrección. La iglesia de Jesucristo consiste en aquellas personas que han puesto su fe en Él y que con arrepentimiento genuino, con arrepentimiento sincero, le han recibido como Señor y Salvador. Esa es la iglesia de Cristo. En eso consiste la iglesia. En esas personas que han hecho ese acto, han dado ese paso de fe. Han hecho ese acto de decisión en arrepentimiento genuino, viniendo y reconociendo que necesitan a Cristo en su corazón. Tanto los que han muerto como los que estén vivos serán arrebatados, según nos dijo ya en el verso 17, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Esa es la resurrección. Por eso digo, no es la última resurrección. Que también hay confusión en eso. La Biblia nos habla de esta resurrección. Y en Apocalipsis capítulo 20, los versos 11 al 15. Vamos a ir ahí un momentito para ver lo que nos describe la palabra del Señor con respecto a esa resurrección. Esa es otra, es diferente. Esa va a suceder 1000 años después de cuando la iglesia sea llevada.
Vea lo que dice en el capítulo 20, versos 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y vea esto con lo que termina este pasaje. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la otra resurrección. Va a haber una resurrección cuando todas las personas que rechazaron a Cristo como Señor y Salvador serán resucitadas para presentarse en el juicio final. Este será el momento más horrible para aquellas personas cuando estén delante del trono de Dios. Y se le conoce como el juicio del trono blanco. Y el resultado de este juicio se describe en los versos 14 y 15. Fueron lanzados al lago de fuego. Así de que esta es otra resurrección, pero esa va a suceder 1000 años después de que la iglesia sea levantada. Así de que este pasaje de Primera Tesalonicenses que estamos considerando en esta hora es muy alentador, queridos hermanos. Es un mensaje de consuelo, es un mensaje de esperanza. Y vea el verso 18 cómo termina en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es un mensaje de aliento, como decía hace un momento. Dios quiere consolar, Dios quiere alentar, Dios quiere edificar, Dios quiere reanimar a su iglesia. Los creyentes, por así decir, no tenemos razón alguna, queridos hermanos, a la luz del contexto bíblico, para dar lugar al miedo al futuro. No debemos tener temor al futuro. La Biblia nos da esa seguridad, nos da ese consuelo, nos da esa fortaleza, nos da ese aliento para esperar el futuro. El futuro está en las manos de Cristo Jesús y nosotros estamos en sus manos. Por lo tanto, más nos está declarando la Escritura todo lo bello que hay preparado para nosotros. Así de que, hermano, como decía hace un momento, gózate. Que se manifieste en ti el gozo de tu salvación y la seguridad de que tú estás en las manos de Cristo y que nadie te va a arrebatar de ahí. Tienes que estar seguro de eso. Por eso Pablo decía, y tú tienes que decirlo también, no porque solo lo oigas, sino porque eso te decía, estamos en ese tema de conociendo la Biblia y tenemos que conocer para que digamos como Pablo, pero por convicción propia. Yo sé en quién he creído. Y todo esto nos sirve para saber qué Dios nos ha declarado, cómo quiere Dios que creamos en Él, cómo despertar fe, aumentar nuestra fe y estar seguros en Él y en lo que Él ha preparado para nosotros. Así de que tenemos un futuro maravilloso. Por eso Dios quiere consolarnos, como decía hace un momento, quiere alentarnos, quiere edificarnos, quiere reanimarnos. Y no tenemos que tener temor del futuro. Los creyentes podemos ser alentadores más que otra cosa. Nosotros podemos alentar a otras personas porque tenemos un mensaje para este mundo que está en tinieblas, para este mundo que está perdido, para este mundo que no tiene esperanza, como decía el escritor aquí en este texto. Nuestra fe no es como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza y podemos ser los consoladores, especialmente en estos tiempos, en este momento. Agarra tu teléfono, habla con un inconverso, háblale de Cristo, a un familiar, a un amigo, conocido, lo que sea. Media vez tengas una manera de poderte relacionar con él. Es el momento de poner en práctica lo que Dios nos enseña aquí
Y nuestro deber como embajadores de Cristo, como representantes de Cristo, estamos aquí como embajadores llevando el mensaje de reconciliación. Eso tenemos que hacer nosotros los cristianos. Y si no hacemos eso, pues preparémonos para poderlo hacer en lo futuro. Nunca se pierde tiempo, siempre se aprovecha. Ahora debemos aprovecharlo más que nunca. Decía pues que los creyentes podemos ser los alentadores para este mundo, llevándole un buen mensaje, el mensaje de esperanza. La esperanza que tenemos nosotros del regreso de Cristo Jesús para que nos lleve al cielo como iglesia, con su iglesia. Todos podemos ir al cielo si venimos con arrepentimiento genuino. Y esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Compartamos el mensaje de reconciliación. Pero si tú quieres estar seguro de que la iglesia no pasará la tribulación, lo vamos a ver en unos textos que tenemos aquí. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El verso 9, porque tenemos que estar seguros, como decía, de lo que Dios nos ha revelado. Seguros de lo que creemos y por qué lo creemos y para qué lo creemos. Mira el capítulo 5 de Romanos, verso 9. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, somos salvos de la ira. Gloria al Señor. Somos salvos de la ira. No vamos a pasar la tribulación. También en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, mira lo que dice aquí el escritor Pablo. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia no va a pasar la tribulación, ni la gran tribulación. Y aquí en 2 Tesalonicenses, vamos a ir un momentito a 2 Tesalonicenses, capítulo 1 al 4, capítulo 2, versos 1 al 4. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Oigan esto, mis hermanos, pónganle atención. Por eso quiero que tú vayas a la Biblia y que Dios te hable a ti directamente. Porque tú me puedes escuchar y puedes creer lo que yo te digo, pero no estás convencido de eso. Pero Dios te convence a la luz de su palabra. Por eso nuestro tema es conociendo la Biblia. Y mira lo que dice el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versos 1 al 4. Y mira los versos 13 al 15 de ese mismo capítulo. Nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, firmemente amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Eso es la recomendación y eso es lo que queremos y debemos llegar a experimentar todos los cristianos. Estar firmes, como dije hace un momento, en lo que creemos, por qué lo creemos y para qué lo creemos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y hermano, otra cosa muy importante. Cuando tú vienes a Cristo Jesús,
Todos los que hemos venido a Cristo Jesús y los que vendrán por fe, porque sé que muchos están oyendo, están viendo estos videos que estamos transmitiendo, más de alguna persona sé que va a ser tocada en su corazón. Nunca pierdo la esperanza de que las personas tienen que comprender, no por ellos mismos, sino que el Espíritu Santo, porque su función de Él es convencer a la persona de su pecado y traerlo en arrepentimiento para que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y nunca debemos perder la esperanza de que el compartir la palabra va a tocar corazones, porque el Espíritu tiene esa facultad y Él está para eso y nos ayuda respaldando nuestra enseñanza, y especialmente cuando es una enseñanza netamente bíblica. Él lo puede hacer. Así es de que, hermano, quiero decirte algo. Cuando tú vienes a Cristo, cuando venimos a Cristo, se nos abre la eternidad. Este libro es un libro eterno y nos habla de muchas cosas eternas, porque Dios es eterno. El tiempo está trazado para nosotros, pero Dios es eterno. Y nos involucramos, nos metemos en las cosas bíblicas, nos metemos a la eternidad. Y tú puedes ver el futuro. Por eso lee bien el libro de Daniel y te vas a dar cuenta, todo lo futuro, no sabemos en qué tiempo, cuántos años va a tardar más, o si van a ser meses, o si van a ser días, o si van a ser horas, no sabemos, pero Dios va a obrar para su gloria. Así es de que cuando tú vienes a Cristo, cuando vienes a Cristo, se te abre la eternidad. Gracias por tu atención, querido hermano. Estamos muy agradecidos porque tú has tomado este tiempo para escudriñar la Escritura, y te queda ahí para que tú sigas checando en tus momentos en que tengas la oportunidad de hacerlo. Pero te quiero anunciar algo. Vamos a continuar, porque este es el levantamiento de la iglesia. La iglesia se va para el cielo. Pero ¿qué va a suceder en el cielo? Entonces vamos a hablar el próximo domingo sobre el tribunal de Cristo, el tribunal calificador de Cristo, ¿verdad? Y después, al segundo domingo, después de este, sería el que viene, hablamos del tribunal de Cristo, y el otro vamos a hablar sobre las bodas del Cordero, que eso va a suceder. Son 7 años en los que se va a llevar a cabo estas dos actividades. Y aquí vamos a ver después, más adelante, vamos a seguir viendo aquí lo que va a pasar con la tribulación y la gran tribulación. Así de que espero que podamos conocer lo que la Biblia nos revela. Dios te bendiga, que bendiga a tu familia, bendiga a tus hijos, y que la paz del Señor esté en sus mentes y en sus corazones. Bendiciones.